panel número 43. Vamos a iniciar con unos videos de nuestros auspiciantes. Con tu Visa o Mastercard del Banco del Austro tienes la tarjeta con más beneficios. Este CEO Panel es patrocinado por Banco del Austro y Zurich Seguros. Muchas gracias por hacer este espacio posible. También quería comentarles que este panel se realiza gracias a la plataforma de colaboración y videoconferencia Cisco Webex, comercializada por Incomex del Ecuador. Damos inicio a este panel. Doy la bienvenida a Ricardo Dueñas, CEO de Grupo Ecos. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Cristina. Bueno, para mí un placer en estas mañanas tan frías de Quito poderme dirigir a todos ustedes y presentar a dos invitados a quienes tenemos mucho aprecio y con quienes hemos podido compartir varios espacios de análisis en esta pandemia y antes también. Justo hace un momento recordábamos con Julio José que por ahí en el año 2000, cómo pasa el tiempo, ya 20 años, él daba sus primeros pasos en el tema económico, trabajando con nosotros en Revista Ecos, y nosotros recién empezábamos en el mundo de la comunicación. Y recordaba que fueron momentos muy duros, difíciles, poderse enganchar en un nuevo negocio, emprender el tema de una revista económica que en aquel momento no teníamos mucha experiencia y fue un verdadero desafío. Y con Julio José hacíamos los primeros análisis económicos, así es que es un placer verte después de tanto tiempo y ver también cómo has crecido en la vida, tanto en la parte académica y cómo has llegado a construir todo lo que has construido. Y con Ricardo Cuesta, que es también una persona con la que compartimos muchísimo el análisis, trabajamos muy de cerca viendo qué está sucediendo. Entonces, aprovechando esta vasta experiencia de nuestros dos invitados, vamos a hacer un breve análisis, vamos a analizar algunas cuestiones de la economía, luego nos vamos a meter de lleno en el sistema financiero, y para darle agilidad voy a ir compartiendo estos espacios en los cuales voy a comentar un poco de cifras, poner sobre el tapete las cuestiones que están sucediendo como una base fundamental, porque el sistema financiero evidentemente tiene una conexión con la economía muy directa, y esto tiene una conexión con la parte social, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la reactivación y todo lo que vamos a tratar el día de hoy en este EcoCIO Panel 43, que está destinado a fijar el panorama del sistema financiero en el 2021 y la reactivación productiva. Así es que comencemos. Bueno, voy a empezar dando unos breves datos de qué pasa con la Reserva Internacional, que tanto se habla. Ahora, incluso en este escenario político, existen muchas inquietudes con respecto a cómo se debe manejar, qué es lo que está sucediendo con esas reservas. En el 2020, la Reserva Internacional en el Banco Central se ubicaba en 7.195 millones. Del análisis que nosotros hemos hecho, ustedes saben que la reserva se compone de tiene algunos componentes, entre esos está el encaje, entre esos depósitos que tienen varias instituciones financieras, o sea, las instituciones financieras en general, no solo los bancos, cooperativas, mutualistas, etcétera. Está también el dinero que tiene que ser destinado a los gobiernos autónomos descentralizados, etcétera. Veíamos que el componente bancario, para cubrir todas lo que es el encaje y los depósitos del sistema, es 8.620 millones. Entonces, hablaríamos de que el 83% está cubierto. No está cubierto el 100%. Eso haría presumir
que se han utilizado, algunos valores de lo que es dinero del sistema financiero. El 31 de enero ha caído la Reserva Internacional en 1.400 millones, ubicándose en 6.500 millones, y el 28 de febrero sigue cayendo a 5.790 millones. Esto, entre otras cosas, se ha utilizado para regularizar ciertos pagos, se hicieron pagos de 300 millones de deuda externa y algunas otras situaciones. Entonces, hasta aquí quisiera una primera lectura, Julio José, tuya con respecto a la reserva, a lo que está en liquidez, a qué es responsable hacer, qué esperaríamos del manejo de ese ahorro que tiene el Estado ecuatoriano. También es bueno decirlo que por lo menos de lo que hemos podido compartir con otros medios de comunicación de la región, yo les consultaba y les decía, bueno, ¿cómo operan el resto de bancos centrales? Me decían, mira, los bancos centrales siempre colocan, a la final los bancos centrales siempre normalmente recurren a la reserva y la utilizan cuando existen problemas, por ejemplo, cuando existen problemas del circulante. Aquí en el Ecuador vemos que la liquidez total de la economía son alrededor de 63.000 millones, pero el circulante son 17.000 millones. Entonces, si ese circulante cae, lo normal es meterle plata de la reserva al circulante de alguna manera, etcétera. Tú nos puedes explicar mejor este tema, Julio José, y luego le damos paso a Ricardo Cuesta también para que nos dé su criterio de esta parte inicial. Julio José, Sí, bienvenido. gracias Ricardo. ¿Me escuchan bien? Sí, la pregunta. Sí, muy bien. Sí, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación y te agradezco también la gentileza de tus palabras iniciales. Realmente es un orgullo haber iniciado con Ecos y ustedes también han seguido un camino muy grande, muy diferente de cómo iniciamos en el año 2000 y pico. Así que te agradezco por tus palabras. Saludos a todos quienes nos escuchan. Saludo a Ricardo Cuesta. Un gusto compartir contigo, Ricardo, este panel. Mira, Ricardo, creo que este es un tema central, ¿no? Y es la discusión coyuntural de este momento. Tú acabas de decir algunos elementos con respecto a cómo se comportan otros bancos centrales en América Latina y en el mundo, qué hacen otros bancos centrales como el panameño, digamos, para tratar de entender en una economía dolarizada hacia dónde camina. Y también se dice muchas veces que en otros países ha habido una intervención en tasas de interés y han bajado las tasas de interés y en el Ecuador no. Entonces creo que ahí yo quisiera comenzar por ahí un tema y después te doy un par de datos más sobre el tema de la reserva. Entonces, primero, de otros bancos centrales. Sí, claro que sí, ¿no es cierto? El comportamiento de un banco central, ¿no es cierto?, que tiene la capacidad de emitir moneda es poder inyectar o sacar liquidez de la economía en función de lo que se crea, ¿no es cierto? Yo pongo más liquidez a través de varios mecanismos cuando creo que le hace falta un poquito de fuego a la economía, que estamos en recesión, estamos en crisis, yo intervengo para poder meterle dinero a la economía. Y al revés, ¿no es cierto? Como en el periodo de Estados Unidos, por ejemplo, entre el año 2004 y el año 2007, que se estaba sobrecalentando la economía, pues le querían sacar plata para que la gente, digamos que entre comillas, no esté enfiestada, no haya tanto circulante y más bien estaban tratando de sacar plata. ¿Cuáles son esos mecanismos? No, pues son directamente una expansión monetaria, ¿no es cierto? Una expansión cuantitativa del dinero, en el cual el Banco Central utiliza básicamente la maquinita y el poder que tiene de poder imprimir billetes. El segundo es un mecanismo de compra y venta de bonos, ¿no es cierto?, en el mercado abierto. Y la tasa de los bonos. Y la tasa de los bonos, ¿no es cierto?, que es del mercado interbancario, y el encaje, digamos, finalmente tú tienes también un encaje ahí que puedes manejarlo. Entonces ahí tienes esos elementos que puedes hacer. ¿Cuál es la diferencia en el Ecuador? Parecería que es lógico, pero creo que vale la pena siempre explicarlo. El Ecuador es un país dolarizado en el cual no tenemos manejo de nuestra moneda y por lo tanto el rol del Banco Central en dolarización es diferente al que pueden hacer esos otros países. Si quieren comparar con todas las instancias que hay, pero es como el Banco Central Europeo, es decir, los países de la Comunidad Europea no tienen la posibilidad de hacer sus propias emisiones y dependen de la política monetaria concertada que existe en Europa. Entonces, el Ecuador, bajando hacia nosotros, no puede emitir, ¿no es cierto?, porque no lo puede hacer, no podemos emitir dólares, eso sería un fraude, y
Ahí es donde entramos al segundo elemento, ¿no es cierto? Que es, bueno, y antes de esto, evidentemente, cuando hay una confusión ahí, Ricardo, sobre tasas de interés. Entonces, lo que se interviene en los mercados internacionales y la intervención que hacen esos bancos centrales es sobre la tasa de interés de los bonos del Estado o de los bonos del Tesoro, ¿no? Que son los bonos de la Fed, por decir alguna cosa. Ahí yo puedo intervenir para que mi tasa de interés sea más alta o más baja e indirectamente intervenir sobre la tasa de interés del mercado privado, digamos, ¿no? Y esa es la correlación. En el Ecuador, todos sabemos, las tasas de interés del mercado privado, de la banca privada y las cooperativas, están reguladas y fijadas por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera y por el Banco Central, pero como no tenemos esos mecanismos monetarios, entonces no existe una tasa marcadora, no existe una tasa prime en el Ecuador, y por eso es que no se puede topar por ahí, ¿no? Entonces, Muy bien. sí. Muy bien, Julio José, creo que nos has aclarado algunos aspectos. Ricardo, tu perspectiva al respecto de este primer ingrediente tan importante. Gracias, gracias Ricardo. Buenos días con todos los que están presentes en este webinar. Gracias a Ecos por la invitación. Un gusto compartir contigo, Julio José. Voy a comentar quizás el complemento a lo que ya Julio José lo ha tocado desde el lado más macro. ¿Cuál es el impacto o cómo se relacionan las reservas con los bancos, con el sector financiero específicamente? Primero, la banca que recibe depósitos del público tiene ciertas regulaciones para el manejo de su liquidez. Estas regulaciones contemplan que un porcentaje de los depósitos del público que están encargados a los bancos, el sistema financiero en general, debe ser depositado en el Banco Central como parte de su liquidez prudencial, su liquidez obligatoria, que se da mediante las regulaciones, como son un porcentaje de encaje, como son los porcentajes de coeficientes de liquidez, etcétera, que tenemos en la regulación ecuatoriana, que son complejos y no vale la pena entrar ahí, pero es un porcentaje de los depósitos. En términos más prácticos, si alguien deposita $10 en un banco, aproximadamente entre 3 a 5 dólares, 3 a 4 dólares, se pasan a cuentas de manejo de liquidez, de reservas de liquidez. Una parte de eso está depositado en el Banco Central porque es una liquidez inmediata que los bancos necesitamos, porque la volatilidad de los depósitos son siempre de acuerdo a la demanda que tienen nuestros clientes. Entonces eso está depositado ahí y suben y bajan de acuerdo al crecimiento de los depósitos, pero también bajan cuando los depósitos caen. Entonces, esos depósitos que están conformados como parte de la reserva, creo que te escuché decir, es como que un ahorro nacional. No es un ahorro nacional. Esos tienen un dueño específico. Sí. El dueño específico es el depositante en el sistema financiero, en los bancos en particular, que parte de su dinero por la administración profesional de los bancos lo tenemos depositado en el Banco Central porque así requieren las normas. Otras fuentes de liquidez están invertidas o depositadas en otros lados, pero todo conforma el porcentaje de liquidez prudencial que tenemos los bancos. Los otros depósitos que están allí, o los otros saldos de dinero que están allí, son las cuentas del sector público, las cuentas de los municipios, las cuentas de las empresas públicas, etcétera, que están depositadas, sus dineros de sus presupuestos, digamos, están depositados ahí, así como dineros del Seguro Social y otros que forman esta base de dinero que está ahí. Entonces, definitivamente, el dinero, que es lo que quiero yo ponerle énfasis, tiene una propiedad. No es dinero estatal, no es dinero del sector del gobierno, es dinero que tiene un nombre y apellido porque pertenece a cada uno de los depositantes del sector financiero, sector bancario,
que está depositado en el Banco Central como manejo prudencial de la liquidez. Así es, bueno, dentro de los términos me ratifico, ahorro nacional, no ahorro gubernamental. O Pero sea, ese es el tampoco es un ahorro que... ahorro nacional. Bueno, ese ya es una, o Sí. sea, todos hacemos la nación. Lo que yo estoy de acuerdo y así expliqué que es parte y estoy completamente de acuerdo. Tienen nombre y apellido porque una parte es de los depositantes del sistema financiero con nombre y apellido, otra parte es de los GATS, organismos descentralizados, otra parte es del IES. No, tú acabas de decir que no es un ahorro estatal de libre disposición del Estado. Eso es lo que queremos concluir y estamos completamente de acuerdo, pero la nación la hacemos todos. O sea, el tema es que no pueden utilizar esos fondos de una forma irresponsable en tanto y en cuanto eso lo que sirve es para la volatilidad que tú bien explicas, Ricardo, y eso es el fin del tema. En cuanto, ya que topaste, Ricardo, este tema, sería bueno que nos cuentes cómo está el tema de los depósitos, del comportamiento de los depósitos en estos últimos meses, porque les voy a poner un ingrediente adicional. Una de las, y van a ver dentro del desarrollo de este webinar que tenemos cosas poco complicadas, negativas, y también vamos a tratar otros temas positivos que están sucediendo para darle el debido alcance y objetivamente poder tratar las cosas. Ayer el riesgo país subió 266 puntos y en el último mes aumentó 400 puntos. Esto según los analistas, ¿producto de qué? Producto de la inestabilidad, sobre todo en el proceso político. Evidentemente, esto genera una incertidumbre y un ruido a veces más o menos escandaloso. Y la otra también, el día no se aprobó la ley esta para blindar lo que es el Banco Central. Y eso provocó un incremento en el último mes de 400 puntos. Y con eso no es una buena noticia. El riesgo país ecuatoriano se ubica en 1.635 puntos, en un empate técnico, por ponerle algo de gracia al comentario, porque esto no es una encuesta, pero en un cuasi empate técnico con Argentina en el primer lugar. Yo siempre digo en el primer lugar porque no me gusta referirme al riesgo país venezolano, donde eso ya no tiene ningún factor de análisis, porque en Venezuela ya todo está desbordado y no creo que es comparación para nadie. Pero el riesgo argentino está en 1.647 puntos. Entonces, ¿cómo está el comportamiento, Ricardo, de eso, de los depósitos actualmente? ¿Existe alguna disminución importante en lo que va de este primer trimestre del año? Gracias. Claro, efectivamente amanecimos con la noticia de que el riesgo país de Ecuador abrió en 1.635 puntos el ENVI esta mañana, y una subida importante. Quizás solo como un marco referencial sobre eso, llegamos a 6.000 puntos de riesgo cuando el país entró en el problema de pago de los bonos, y luego cuando ya se reestructuraron, cayeron sustancialmente y volvimos más o menos al riesgo país de 910, 890 puntos, que era el nivel del riesgo país en diciembre del año 19. Entonces, para ponernos en contexto de que de ese nivel de alrededor de 900 viene subiendo y hoy está en 1.635, por las razones que tú ya comentas casi específicamente. Pero cabe entender que cuando cayó a los 900 puntos, una vez renegociado los bonos de deuda externa y también una vez aceptado el plan propuesto por el Fondo Monetario Internacional, los mercados internacionales, quienes son los que manejan el riesgo país comparativo entre cada uno de nuestras naciones, se sentía más cómodo de lo que se siente hoy. El riesgo país básicamente lo que indica es un diferencial del costo del dinero entre los países de menor riesgo y los países de más riesgo. En otras palabras, para que alguien le preste Ecuador es muchísimo más costoso
que alguien que le presta a Colombia o a Perú o a Chile, con riesgos países más bajos. En consecuencia de eso, obviamente, creo que esperamos que el lado político, económico, la propuesta ley que está en la Asamblea aparentemente tiene ya algún acuerdo en salir, pueda mejorar eso y el riesgo país tienda a disminuir de acuerdo a cómo se estaba previsto. Por el lado de los depósitos en el Ecuador tienen un comportamiento muy cíclico, muy marcado también durante todos los tiempos o los años. Tienden a subir importantemente hacia mediados de noviembre y todo el mes de diciembre, por obvias razones. La liquidez se concentra. Y el año pasado fue bastante más particular porque parte de los desembolsos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se dieron también hacia final del año. Entonces, el diciembre del año 20 fue particularmente expansivo. Tuvimos un incremento importante de liquidez, que definitivamente esta liquidez pues tiende a evacuarse. Y lo que ha sucedido hasta febrero, que tenemos los datos ya proporcionados por la Superintendencia de Bancos, es una reducción de aproximadamente 554 millones de dólares en depósitos del sistema bancario. No tengo datos del sistema de cooperativas. Esto es alrededor de un 1.5% de rebaja comparado con el saldo de diciembre del año 20. Entonces, en realidad, si uno mira cíclicamente todos los enero es un mes que mucha gente, sobre todo la gente importadora, paga sus compras prenavideñas o navideñas y las cancela. Hay una reducción. Febrero también tiendes a tener una pequeña reducción y luego hacia marzo y abril se acumulan los depósitos para el pago de los impuestos que tenemos que pagar las empresas y las personas en el mes de abril, así como también las utilidades, etcétera, que se pagan en abril. Entonces, yo te diría que esta reducción está dentro de la ciclicidad que hemos tenido. No se nota una reducción mayor, tomando en cuenta que tuvimos un diciembre muy, muy alto por las condiciones especiales que ya te he comentado. Muy bien. Bueno, aquí me están escribiendo en el chat. Javier Rosero nos dice, ya se aclaró que el riesgo país es de 1.365 puntos, no de 1.635, que fue un error de ambito.com. Me pone interesante, Julio José. ¿Qué comentarios tienes? Es correcto, ¿no? Entonces, correcto, bueno, tuvimos una mala información. Creo que los todos números, hoy en la mañana hubo un error, entonces eso creo que por responsabilidad lo tenemos que compartir y aclarar. Así es que agradezco muchísimo a Javier, muy pertinente su comentario, para eso estamos, ¿no? Para que todos puedan intervenir. Bueno, dicho esto de lo que está pasando, sí, nosotros tenemos datos que en enero del 2020 los depósitos a plazo cayeron 4.8% y los depósitos a la vista el 1.5%, por las razones que bien anota Ricardo, que son bastante pertinentes. Julio José, en este tema, ya analizando lo que pasa con el sistema financiero, vemos una caída de la utilidad del 62%. Me imagino que eso fue evidentemente por la prudencia que tenía que tener el sistema en un año de pandemia, donde no se pudo colocar de la forma que se hubiese tenido planificada en un movimiento normal, en un año común y corriente. Y viene una recuperación más bien de las colocaciones en los últimos 4 meses del año, con lo cual estamos viendo que el ROE también se ha recuperado en enero de 2021 a 6.6%, esto es la rentabilidad que tiene el sistema sobre el patrimonio. Sí sería interesante ver qué está pasando con esto, y también podría aportar con un dato adicional, que es un dato bastante alentador, que significa una solidez importante en el sistema, que es que el índice de liquidez de la banca
en enero se ubicó en 33,6%. Esto, para que la gente me entienda, son los activos líquidos para afrontar las obligaciones que se tienen de forma inmediata. Y la morosidad tampoco ha tenido un repunte importante, ubicándose en el 3%. También me gustaría, Julio José, que expliques un poco cómo es que se está calculando la morosidad, cuál es el plazo del vencimiento de los depósitos, etcétera, para este elemento y que la audiencia nos entienda. Por favor, Julio José. Gracias, Ricardo. Varios elementos ahí. Sí, ratificar lo que dice Javier Rosero. Hola, Javier. Sí, hubo un error ahí en el tema del riesgo país, ¿no es cierto? Ayer todos nos asustamos porque parecía que había subido muchísimo. La tendencia va a ser al alza, Ricardo, sin ninguna duda. Así que seguramente lleguemos a esos 1.600 puntos ya mismo, porque a nivel internacional sí están con temor de lo que pueda pasar en el entorno electoral y también el tema de la aprobación de esta reforma, ¿no es cierto?, al Código Orgánico Monetario Financiero. Entonces, creo que eso es un tema que hay que esperar que vayamos a tener un aumento del riesgo país, pero complementando lo que dice Ricardo, del lado de las salidas de depósitos y flujo de capitales hacia el exterior, ayer salieron también datos del ISD que más bien están dentro de lo absolutamente normal, no hay nada de salidas extraordinarias de capitales al exterior, lo cual también nos da tranquilidad, ¿no es cierto? Y que hay algunos rumores infundados siempre en medio de las crisis y también en medio de procesos electorales que hay que tomarlos con pinzas, ¿no? Y creo que eso también es importante. Yendo directo a lo que tú me pides, y quizás después, si me permites, Ricardo, aclarar un poquito más sobre las reservas internacionales, me faltó un tema que quisiera más adelante hacerlo, sí, pero yendo a lo que tú me pides ahora, el tema de utilidad. Sí, a ver, yo creo que esto es muy importante, Ricardo, y todos. Está clarísimo que hemos pasado y todavía vamos a seguir, al menos en los próximos 3 o 4 años, por uno de los procesos de crisis más amplios que ha vivido el Ecuador en su historia, ¿sí? Caídas del PIB, ¿no es cierto?, el año anterior de alrededor entre el -9, -8, es lo que último que estamos viendo que quizás va a estar, ¿no es cierto?, alrededor del -8, -9, cuando en la época del año 99 tuvimos caídas de alrededor del -6%, ¿sí? Entonces, el sistema bancario, en medio de esa crisis histórica tan fuerte, no ha sido inmune, ha tenido también un shock, pero la gran diferencia con el año 99 es que hemos aguantado, hemos amortiguado este shock. Y esto es muy importante decirlo porque lo que nos diferencia del año 99 es la dolarización, que hay que preservarla, fortalecerla, y ahí está el tema del código nuevo, ¿no es cierto?, y el tema de la reserva, además, que lo voy a comentar después, y el segundo elemento, el sistema bancario. ¿Por qué caen los ingresos de la banca y la utilidad, que es ese dato correcto que tú has dado, menos 62% de manera interanual el año anterior? Es porque básicamente hay menos, ¿no es cierto?, capacidad de poder expandir el crédito. Tuvimos también una caída de la liquidez durante el segundo trimestre del año pasado y recién, como tú bien dices, ¿no es cierto?, hemos comenzado a recuperar el nivel de intermediación financiera y el nivel de ingresos de forma más adecuada en los últimos 3 meses del año. Pero esto no ha logrado compensar la caída que tuvimos al inicio del año. Entonces, es importante decir, porque también hay algunos mitos, Ricardo, que dicen los únicos que hacen plata en el Ecuador es el sistema bancario mientras todo el mundo está en crisis. No es cierto, ha habido una reducción muy importante de los ingresos. Y lo último que te voy a comentar es que de lo que ha habido, de las utilidades que ha habido, ¿no es cierto?, que ya fueron mermadas en este 62% frente al año 2019, todo, prácticamente todo, más del 95% en promedio, está siendo reinvertido justamente para poder, digamos, fortalecer todo este lado que tiene que ver con el riesgo, ¿no? Vamos a mantenernos en crisis, todavía hay complicaciones en el Ecuador, hay complicación de parte de los clientes para pagar sus deudas, y lo que tiene que hacer un sistema bancario prudente, cada banco en forma individual, que ya lo comentará Ricardo, pero yo lo veo en términos agregados del sistema, es fortalecer sus balances frente a lo que puede pasar en el futuro. ¿Y cómo fortalece el balance? Fortalece del lado de la liquidez y fortalece del lado de las provisiones. Y estos dos elementos, Ricardo, son los que hoy por hoy le están convirtiendo al sistema bancario en un pilar de confianza, a diferencia de lo que nos pasa lastimosamente por el lado del sector público y el lado del sistema del Banco Central, ¿no? Hasta ahí me quedaría con eso, Ricardo. Muchísimas gracias, muy bien. Bueno, acá yo quisiera ya ir con un poco de las noticias positivas. A ver, cuando vemos qué está pasando con la balanza comercial, sí vemos un impacto tremendamente positivo.
voy a dar unos pocos datos para poder, con mi tocayo, poder tener un intercambio que creo que va a ser que va a ser muy valioso dentro de esta conversación, para que vean que todo lo que pasa no es malo. En el 2020 tuvimos una balanza comercial no petrolera favorable en 640 millones. Esto no habíamos tenido en 20 años. No habíamos tenido en 20 años esto. Es la primera vez. Para poder comparar con el cierre del año 2019, la balanza no petrolera fue negativa en 3.700 millones. Entonces existe un tema interesante aquí. El total de la balanza comercial, total, ya incluyendo el petróleo, tenemos que en el 2020 fue de 3.200 millones positiva y en el 2019 era apenas de 820 millones positiva. O sea, hemos tenido un crecimiento importante. ¿Por qué se da este crecimiento? Tú hacías alusión, Julio José, a que solo los bancos ganan, situación que es totalmente desacertada, que no es verdad. Vamos a ver qué pasa con los sectores. Hay sectores que ganan mucho más que la banca en este momento, como el sector de camarón, por ejemplo. El camarón, que tuvo un repunte importantísimo en el año 2019, en el 2019 subieron las exportaciones, casi rozaron los 4.000 millones, que sería una cifra y que fue una cifra récord, evidentemente, y se han mantenido en el 2020. Una cifra importantísima, es el producto que más se exporta. El banano crece de 3.300 millones a 3.668 millones. Un repunte también importante de más de 300 millones. El cacao crece de 656 millones a 815 millones. Las flores más bien se mantienen estables, no tienen un incremento. Pero aquí viene una gran noticia que es el tema de las exportaciones de los productos de minería. Los auríferos, en el caso de oro, cobre, que básicamente en el 2019 tenías apenas 326 millones de exportaciones y en el 2020 921 millones. También crece la madera de 304 millones a 571 millones. Esto producto, entré un poco a investigar sobre la madera y hay un dato bien curioso aquí que aprendí también, que es que la madera que sube sobre todo es para la producción de energía eólica. Todas esas aspas gigantescas que existen son de madera y existe una exportación importante que se está produciendo y eso también influye en el tema de sostenibilidad. Ahora, ¿qué está pasando en el fondo para que todo esto suceda? Que las importaciones también están cayendo y están cayendo de una forma importante, han caído por la crisis, evidentemente por la pandemia la gente no está consumiendo, estamos aislados, etcétera, y caen en un 20% frente al año anterior por el bajo consumo, 21% exactamente, decrecieron en el año 2020 frente al 19. Aquí tenemos que ver que está pasando una cosa curiosa, que es, evidentemente en Estados Unidos existe una emisión monetaria absurdamente grande para no parar la economía. Los americanos le han apostado a eso, a hacer funcionar la maquinita, y eso ha producido que nos han apoyado devaluando la moneda contra las otras monedas de una forma importante. Si uno va y entra al Bloomberg, al índice de la canasta de monedas internacionales, al Bloomberg del dólar, va a ver que se han devaluado en el 12% frente a las 10 monedas principales y sigue un proceso agresivo de devaluación frente a esas monedas. Tienes un tratado comercial con Europa, nos volvemos bastante más competitivos, se ha paralizado esta devaluación que tienen frente al dólar Colombia, Perú, etcétera, otros países que compiten, y eso nos vuelve un poquito más competitivos. No podemos nosotros generar moneda, pero sin embargo estamos viendo cómo de una u otra forma estamos siendo beneficiados en este aspecto. Así es que, Ricardo, ¿qué nos puedes decir con respecto a este análisis que creo que es importante vincular lo que está sucediendo aquí? Luego ya vamos a ver las necesidades de financiamiento que tenemos para este año, pero creo que
con esos datos tenemos para poder escuchar tu análisis. Ricardo Cuesta, el CEO de Produbanco. Creo que le voy a quitar el tema que asumo Julio José iba a mencionar sobre la Reserva Internacional, ya que debo contestarte con parte de lo que faltaba. La Reserva Internacional también está en su neto impactada por justamente el intercambio de la exportación y la importación. Así es. Y tenemos justamente en el año 20 un decremento, como tú ya lo mencionaste, importante de las importaciones. Y esto claramente está dado por la reducción de la demanda de los ecuatorianos, generada por el confinamiento, generada por la desaceleración económica importante que hemos tenido, obviamente el desempleo, la baja de consumo, y por ende eso impacta en el círculo, impacta el lado de la producción y la manufactura. Entonces, obviamente, tanto producto terminado para consumo como materia prima para manufactura se redujo y las importaciones cayeron. Esto definitivamente es una buena noticia dentro del contexto del año 2020, porque definitivamente apoyó a tener las condiciones que terminamos el año con esta reserva monetaria alta, que también tiene un impacto de esta baja de las importaciones. El tema del Ecuador dentro de la dolarización, algo que todos los analistas lo comentan, es que necesitamos mantener un equilibrio de la salida y el ingreso de dólares. Por lo tanto, tu explicación de todos los productos que el Ecuador está exportando y cada vez más y mejor, obviamente son muy buenas noticias que complementan la exportación tradicional de nuestro petróleo, y también hoy por hoy se agrega a esto la exportación de la minería. Son excelentes noticias. Pero ya lo estamos viendo desde finales del año pasado, que a medida que la reactivación económica del país se da, necesitas importar la materia prima que no se importó, necesitas importar producto terminado para consumo, etcétera, y se ve que ya la importación empieza a subir, y eso va a ser natural. Entonces, el resultado de la balanza comercial tan positiva del año 20 tiene estas explicaciones especiales, que probablemente hacia el 21 esa balanza comercial estará más en línea con la del 19 y 18, que es buscando este equilibrio, ojalá, entre mayor exportación y menor importación para mantener el saldo de dinero entre entrada y salida equilibrado. Y esto también es un indicio de que la economía ecuatoriana se está recuperando, porque sin materia prima no tienes producción, no tienes manufactura, y también sin bienes de consumo no tienes la recuperación del sector comercial. Entonces, esto se da por estos dos fenómenos. Es una buena noticia para el 20, pero definitivamente es algo que esperamos siempre sea positiva. Pero Ricardo, ahí tal vez solamente te hago un pequeño paréntesis para que puedas seguir con la intervención. También se ve muy favorable el precio del petróleo. No hay que olvidarse que tenemos Claro. un petróleo que está sobre $60, y si se sostiene por la acelerada recuperación de economías como la China, por ejemplo, donde también sería bueno luego comentar el tema, lo que tú bien citas ahorita, que es también la importación, sobre todo para la industria, que yo creo que el saldo va a ser favorable para el Ecuador porque no es un país muy industrializado, pero la materia prima se está encareciendo tremendamente. Vemos cómo los commodities están creciendo su precio, el PVC está creciendo, tenemos el trigo está creciendo, algunas cosas, pero solamente con ese breve paréntesis. Claro, por favor, el tema del petróleo también tiene los dos lados. En el año 20, la exportación del Ecuador tenía un precio del petróleo muy bajo,
Por ende, en el mundo entero el precio del petróleo estaba bajo y el costo de los derivados también está bajo. Entonces, siempre tenemos estos dos lados. Exportamos petróleo al precio internacional e importamos derivados al precio internacional que está relacionado con el precio del petróleo. Entonces, el año pasado tuvimos exportación de crudo a un precio barato, pero también importamos derivados, gasolina y otros combustibles que necesitamos a un precio barato. Por eso se nota que ese impacto es positivo. Pero a medida, como tú comentas, el precio ya a $60, en un poquito tiempo más, el precio de los derivados empieza a subir. Por ende, nos impacta en el lado de la importación porque tenemos que pagar un precio del combustible más caro. Entonces, eso se va equiparando porque este es el tema de Ecuador. Si Ecuador refinaría todas sus necesidades locales, el impacto sería mucho menor. Es algo que este ministro de Energía está buscando repotenciar las refinerías justamente para reducir el impacto negativo que tenemos entre exportar a un precio de crudo e importar a un precio de combustible terminado. Muy bien. Julio José, una de las cosas que se citaba, yo creo que tú lo que ibas a complementar es el tema de cómo funciona un banco central dolarizado, Julio José. No sé si tengo si estoy leyendo bien, pero esa es la parte que creo que te faltó. Hablaste en tu introducción de que hiciste una introducción muy completa de lo que pasa con los que emiten moneda, pero creo que querías comentar, por ejemplo, el Banco Central de Panamá. Si es que podemos empezar por ahí. Claro, Ricardo, mira, en línea con lo que estamos conversando ahorita, y para empatar y no dejarle al público tampoco como que saltamos otra vez hacia el pasado, ¿no? Pero para empatar este tema de la balanza de pagos, de las reservas internacionales, de la balanza comercial, con el tema, ¿no es cierto?, del Banco Central y demás, me parece que lo que quisiera comentarte va justo ahí, ¿ya? Porque hay dos visiones, y seamos muy sinceros, estamos en elecciones, estamos en un tema electoral, y hay dos visiones de la economía absolutamente contrapuestas. Una visión que tiene una obsesión con el tema de las importaciones, ¿no es cierto? Con el tema de poner controles de cambios y demás, controles de divisas, subir el ISD, y una visión que te dice, no tienes que obsesionarte con eso, tienes que obsesionarte con la competitividad, la productividad, con exportar más, y el resto te va a seguir, ¿no es cierto? Entonces creo que son dos visiones absolutamente diferentes. ¿Cómo empato estas dos visiones con el tema del Banco Central? Es muy importante, Ricardo. Mira, el tema de usar reservas del Banco Central, y que es este tema que está sobre la mesa hoy por hoy, de cómo debe funcionar un banco central en Ecuador, no en Europa, no en Estados Unidos, no en Panamá. ¿Qué debe hacer un banco central en el Ecuador? ¿No es cierto? Solo hay tres formas en las cuales uno debe utilizarle, entre comillas, a un banco central. La adecuada, la fraudulenta y la adecuada, digamos. La adecuada, la inadecuada y la fraudulenta. ¿Ya? La primera, ¿cuál es? ¿Cuál es la adecuada? Cuando tú tienes plata en una cuenta del Banco Central y el gobierno, por ejemplo, tiene plata suficiente, le dice al Banco Central, gíreme de la plata que tengo yo o el dinero que me acaban de traer del exterior, de una deuda, del FMI, de lo que acabo de exportar, lo que sea, deme plata que está ahí para pasarla a otro lado y hacer política económica. Esa es la adecuada, ¿ya? ¿Cuál es la fraudulenta, Ricardo? Y esto es muy importante. Alguna gente sugiere que el Banco Central, como hay plata por ahí de los bancos, como hay plata por ahí de los municipios, pásenme esa plata que ellos no están usando y muévale a la cuenta del Tesoro. Eso sería un fraude. Eso es ilegal, pero hay gente que lo propone. Eso no se puede hacer. Y la tercera opción, que es la que sí utilizó el gobierno anterior y es la que se le debe cerrar la puerta, ¿no es cierto?, con las modificaciones que tiene que darse, es la que yo le llamo la inadecuada, que antes era ilegal y que después le abrieron la puerta en el 2014 para que pueda hacerse. Que es básicamente, el gobierno le dice al Banco Central, deme plata, el central le dice, usted no tiene en su cuenta, tiene solamente 500 millones, y el gobierno le dice, bueno, acredíteme una platita hasta que yo le ponga unos títulos, valores del lado del activo y después veré cómo le pago. Eso en dolarización es lo que llamamos una expansión del balance del Banco Central. ¿Y cuál es la consecuencia, Ricardo? Y aquí lo ato con el tema de balanza comercial y balanza de pagos. El Banco Central le pone plata al gobierno en su cuenta que no tenía y que no debía tener. Con eso el gobierno paga sueldos, paga atrasos, paga proveedores y demás. Y en el sistema bancario y financiero suben los depósitos.
Como suben los depósitos, suben el encaje, sube lo que tiene que respaldar el Banco Central, ¿no es cierto?, que es de otros actores, como decía Ricardo al inicio, y inmediatamente, como no hay más plata en el Banco Central, sino hay más papeles, pero hay más depósitos que cubrir, la cobertura de esos depósitos acaba de cambiar, entonces cada vez menor. Y ahí es donde viene la equivocación adicional, no solo el rato que le inyectas esa plata a la economía, sino que después la gente dice, como el problema es que los bancos tienen demasiada plata y están sacando plata al exterior o están haciendo pago al exterior, más ISD, más aranceles, más restricciones, y ese es el círculo vicioso en el cual terminamos del año pasado. Por eso el manejo del Banco Central es tan importante para la estabilidad de la dolarización y para la estabilidad de la balanza de pagos finalmente, Ricardo. Esa es la relación entre todos. Esta ha sido la explicación de Julio José. Bueno, una cosa que no quiero dejar pasar y que seguramente a todos nos ha impresionado negativamente, evidentemente, es este cambio en la metodología para la definición de la encuesta de empleo del INEC. El INEC acaba de publicar los datos de desempleo o de empleo adecuado, donde, y yo quiero ser enfático aquí, mucho se habla de la inseguridad en el país. Se habla de la inseguridad de las cárceles, se habla de que las cárceles están saturadas evidentemente, y a veces yo no entiendo por qué no usar la simple lógica. ¿Cómo puede ser un sistema penitenciario que tiene 40% de personas con prisión preventiva? O sea, la prisión preventiva es una institución que se debería utilizar evidentemente para los criminales de alta peligrosidad, quienes han tenido peligro de fuga, etcétera. Pero aquí se ha manoseado de tal forma, porque hay que decirlo, la gente que tiene prisión preventiva es gente que está siendo juzgada, pero que todavía es inocente. Entonces, de cada 2 reos en una cárcel, que prácticamente uno de esos 2 es alguien que no tiene una prisión en firme, es inadecuado con todo índice de otros países y eso produce evidentemente una saturación de personas y excede las capacidades instaladas en todo sentido, capacidades instaladas en recursos, capacidades instaladas en guías penitenciarios, capacidades instaladas en controles, capacidades instaladas en todo lo que se quiera. Pero el problema no está en las cárceles, el problema puede estar derivado también de la droga, que eso podemos tener otro webinar para analizar, que es una cosa bien compleja. Pero lo que sí es cierto es que la inseguridad principalmente se da porque solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado, según el INEC en esta nueva encuesta. Pero después que se demoran 69 días en publicar, no sé si es preciso los 69 días, pero algún dato así, porque no sabían, creo, con qué noticia o cómo acomodar esa metodología para decir que es el 30% del empleo adecuado, cuando los analistas y quienes hacemos investigación nos estamos sospechando que es peor todavía la cifra. Por ahí nos sospechamos que es del 2.4, cada 2.4 ecuatorianos tienen un empleo pleno, un empleo adecuado, que es el que tiene seguridad social, el que tiene utilidad, el que tiene todo esto, que en el fondo siempre demanda lo que es parte de nuestra línea editorial, y esto evidentemente cada quien va a identificar por dónde es que está nuestro pensamiento, que es el de flexibilizar las normas laborales en el Ecuador, porque la peor precarización es que la gente no tenga un trabajo. Entonces podemos seguir protegiendo, dando conquistas y demás cosas a esa pequeñísima población cuando tenemos un montón de gente que está en la informalidad, que está totalmente desamparada por todo este sistema que yo sí soy enfático en decir que es tremendamente caduco y es un pilar importantísimo para la competitividad. Mientras sigamos con ese sistema laboral, aquí yo veo muy pocas probabilidades que la inversión extranjera, etcétera, vaya a crecer. Julio José, con esto, un breve comentario y luego los comentarios pertinentes de Ricardo Cuesta. Ok, sí, un breve comentario, Ricardo. Mira, cuando nos dolarizamos, sabíamos que la dolarización no es la panacea. Y había que igualar los cuadernos, ¿no es cierto? Había que hacer los deberes.
y no hemos, en muchos de los elementos que sabíamos en el año 2000 que había que hacerlos, nos hemos quedado rezagados. Yo te diría que el único en el cual más o menos hasta el año 2014 le tuvimos medio controlado es el tema del Banco Central, ¿no? Y ahora, lastimosamente, estamos quizás tratando de regresar hacia atrás. ¿Qué más había que hacer, Ricardo? ¿No es cierto? Había que trabajar y estábamos conscientes que al no tener moneda propia no se puede devaluar y había que trabajar en eficiencia, en productividad, es decir, en competitividad privada sobre todo. Es decir, ahí es donde tenemos un trabajo que hacer y tú sabes que yo siempre he sido muy crítico también con los sectores privados, con todos nosotros, porque creo que nos falta mucho por hacer más allá de lo que hacen los gobiernos de turno o lo que dejan de hacer, que es un desastre a veces, pero hay un rol del sector privado de ser más productivos, más competitivos. Me gusta mucho este último comentario tuyo, porque yo estoy en esa línea. También es una responsabilidad del sector privado alinearse en temas para ser más competitivo, tener mejores procedimientos, generar una competitividad mayor, pero sí necesitas normas que te acompañen y política pública, indiscutiblemente, porque no puede ser un esfuerzo solamente del sector privado. Es correcto, Ricardo. Entonces hay un esfuerzo mucho más grande que hacer desde lo privado, desde lo gremial, con colaboración de lo público, y esto en el Ecuador está en pañales, mientras que en Chile, en Colombia, en Perú están muy avanzados. El otro tema es el que tú dices, ¿no? El tema laboral. Realmente es increíble que incluso con este gobierno, que era mucho más favorable a estas reformas y demás, no se logró avanzar con la fuerza que se requería, y ahí están los resultados. Hay tal nivel de rigidez laboral que son muy pocos los que tienen trabajo formal y nos estamos enfocando en expulsar en realidad a una gran cantidad de gente hacia la informalidad, y eso nos pesa también en el sistema bancario porque no hay cómo darles crédito, porque quedan a la merced, ¿no es cierto?, de no solo la delincuencia, sino también del chulco, del crédito informal, y eso es una gran tragedia desde el punto de vista de inclusión financiera. Y el último elemento que nos falta trabajar de largo es el tema de seguridad social, ¿no? Todo el sistema de pensiones, etcétera, demás, sabemos que está quebrado. Entonces, fíjate tú, ahí tenemos solamente en una discusión rápida 4 elementos para trabajar: el tema del Banco Central, seguirlo reforzando, el tema de la competitividad privada, el tema laboral y el tema de seguridad social, ¿no? Y esos son cuadernos que todavía no hemos igualado. Muy bien. Ricardo, ¿cuál es tu apreciación y también cuál crees que es la hoja de ruta ahora que estamos en un proceso electoral? ¿Hacia dónde deberíamos caminar? ¿Cuáles deberían ser las prioridades? ¿Qué necesitamos? Por favor. Sí, bueno, yo creo que el resumen de Julio José es claro. La dolarización por sí sola, si bien es una camisa de fuerza, como se ha expresado en muchos análisis, para quizás gobiernos más populistas y que quieran usar la emisión como parte de sus estrategias populistas, pero requiere la dolarización de los complementos que ya se han comentado. Creo que está pendiente la reforma laboral, se ha tratado de presentar, pero definitivamente no tiene un consenso. Esperemos que hacia adelante sí se lo haga, tomando en cuenta que, aunque tarde, pero la información que tenemos, fruto del impacto grandísimo de la crisis, es este incremento de desempleo formal y en todo sentido, pues el incremento de la pobreza, todos los índices que veníamos como Ecuador mejorando, hoy se han ido hacia atrás 10 años. Entonces, sobre todo los de pobreza, que tú bien señalas. Sobre todo los de pobreza. Entonces necesitamos definitivamente que tomemos en cuenta esto, pero desde el lado privado, que creo que todos podemos hacernos un mea culpa, definitivamente el esfuerzo está en generar puestos de trabajo y generarlos, ojalá muchos más, pero dentro de las circunstancias que la economía te permite, dentro de la realidad de un crecimiento, de la realidad de la expansión que requiera esos puestos de trabajo. Por un lado. Por otro lado, en estos momentos de crisis, el esfuerzo del sector privado, al menos de la organización que represento y conozco
también dentro del gremio, el esfuerzo que hemos hecho para no reducir puestos de trabajo en este momento que se ha dado, que es complicado. Y el esfuerzo ha sido a costa quizás de rentabilidad para mantener puestos de trabajo, haciendo un esfuerzo muy importante. Y yo creo que esos son los temas que el sector privado ha hecho. Ahora, el otro tema, el de la productividad y eficiencia, creo que, usando las palabras de Julio José, el cuaderno no está igualado, pero si miramos el sector bancario exclusivamente, y malo es que hable en este caso en primera persona de esta industria, pero el Ecuador tiene una industria bancaria de las más eficientes y productivas de Latinoamérica. Y esto porque hemos aprendido a que tenemos que lograr hacer un modelo de negocio dentro de condiciones muy exigentes, condiciones que no son comparables con otros países. Desde el año 2007-2008, el incremento de tarifas, el incremento de restricciones, el incremento y limitaciones a lo que la banca podría hacer ha crecido significativamente, inclusive tomando en cuenta este gobierno que está por terminar. Entonces, el lograr una rentabilidad, que es una rentabilidad muy por debajo del promedio de Latinoamérica, y especialmente en este sentido, pero lograr una rentabilidad ha sido ya un éxito que en realidad yo represento a un grupo, como conoces, un grupo internacional que de broma o en serio comentamos que para aprender a ser banquero tienen que venir al Ecuador para realmente entender cómo trabajar con tasas fijas controladas, con márgenes muy pequeños y con una carga impositiva tan alta. Entonces, a eso le agregas el tema, obviamente, de restrictivo laboral, pues tienes un gran esfuerzo de lograr lo que hemos logrado, y en realidad es uno de las industrias más eficientes comparativamente en Latinoamérica. Me voy a hacer eco de estas palabras, Julio José, y tal vez voy a poner una cuestión un poco incómoda, pero al fin del día, aquí estamos para decir las cosas como creemos, de una forma respetuosa, evidentemente, siempre. Cuando se habla, me hago eco de esto a la eficiencia, porque en realidad que se ve que, yo lo he dicho, no hubiese querido ver lo que era esta pandemia, que se venía con un sistema financiero que no hubiese estado como el que teníamos para enfrentar un año tan duro, tan crudo, de tanto aprendizaje, pero de tanta incertidumbre como fue el año 2020. Sin embargo, hay quienes evidentemente se preguntan, ¿no? Y dirán, bueno, entonces ahí sí los gobiernos últimos han tenido un mucho mejor control, si bien es cierto, la banca también se ha autorregulado, pero también han habido buenos controles, porque se preguntarán y dirán, en cambio, en los años 80 y 90, donde los banqueros por lo general manejaban las instituciones públicas, el Banco Central, no creo que vale la pena mencionar los nombres, pero la Junta Monetaria, el Ministerio de Finanzas, por ahí circularon un montón de banqueros en esos cargos públicos y vimos la hecatombe del año 99. Entonces ahí también no hay un aprendizaje de que los banqueros a la banca, Julio José. Sí, Ricardo, mira, yo soy muy claro en eso, y creo que dentro del gremio al que represento somos muy claros, ¿no? Yo estoy 5 años en la asociación de bancos, ¿no? Y he podido ver muchísima autocrítica casa adentro, muchísima autocrítica propia, crítica con las políticas monetarias de ese momento y crítica también desde el punto de vista de la supervisión que hubo en ese momento. Y no hace falta tapar el sol con un dedo, Ricardo. La crisis del año 99 fue una tragedia económica, fue una tragedia social,
Y los bancos que quebraron en ese momento ya no son bancos que están acá y sin duda no son bancos que están en la asociación de bancos, ¿no? Pero aquí estamos nosotros, estoy yo, ¿no es cierto? Mi familia perdió plata en ese momento, todos nosotros tenemos historias de terror incluso que contar, pero estamos, en este caso, Ricardo y yo, siempre dando la cara porque creemos que hemos aprendido de esa lección, de ese momento del año 99. Y el hecho de que tú tengas hoy por hoy una banca que está atravesando por la crisis más grande histórica que vive el Ecuador y no regresamos a ver esa tragedia, no hay caída de depósitos, no hay fuga de capitales, no hay quiebra de bancos, creo que te da la clave de que esto no es solamente un discurso, sino que realmente se ha recompuesto el sistema bancario. Y si tú ves en números, lo que dice Ricardo es totalmente cierto. La eficiencia del sistema bancario ecuatoriano es superior a la eficiencia de otros sistemas bancarios de otros países vecinos de la región. ¿Qué es lo que falta para poder ser más competitivos justamente? Hay un entorno normativo y bancario realmente malo y aquí es donde nosotros promulgamos y queremos, y lo he dicho varias veces, lo voy a volver a repetir acá, Ricardo, nosotros queremos competir adentro, queremos competir mejor afuera, queremos salir con la banca ecuatoriana a otros países, creemos que tenemos las capacidades para competir adentro y afuera, pero estamos atados de manos con una muy mala regulación, con un muy mal código orgánico monetario y financiero, con un banco central al cual le meten la mano constantemente, y ese entorno normativo, legal, político, que siempre está recordando el feriado bancario, pero de una mala forma, no para aprender, sino para seguirnos cayendo, también abona a que no podamos, ¿no es cierto?, atraer más banca extranjera, más capitales, ¿no es cierto?, más depósitos internacionales, como en el caso de que sí lo está haciendo Panamá. Pero tenemos libra por libra, digamos, banco por banco, todas las capacidades para hacerlo, y ojalá, Ricardo, que hacia el futuro, ¿no es cierto?, el próximo presidente que venga a partir del 24 de mayo, sea alguien que nos lleve hacia esa visión. Una banca moderna, una banca eficiente, ¿no es cierto?, pero con un entorno también de libertad, porque si regresamos a la pelea anterior, solamente nos dedicamos a apagar fuegos y no a construir esas bases de eficiencia, de competitividad que todo el mundo quiere y que se merece también el Ecuador, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, tenemos que ser categóricos, sí. Los aprendizajes que han habido hay que verlos con mucho positivismo y es bueno saber que existen instituciones financieras que ahora están procurando un entorno que debe tener esos indicadores de gestión que califican como exitoso el manejo de la gestión. Por más que las utilidades hayan caído, hay razones para que eso haya pasado. Tú ya explicaste bien lo de las reinversiones, Ricardo también una vez anterior explicó con mucha claridad estos temas. Ricardo, ¿hacia dónde vemos el negocio financiero a futuro? Ya entrando un poco más a ver cómo está compuesto. Vemos que está compuesto por los bancos, está compuesto también por las cooperativas. Las cooperativas a veces que no le hacemos un análisis un poquito más profundo en estas conversaciones, creo que sería interesante una próxima invitar a alguien de una cooperativa, porque viendo los niveles de activos, vemos que, por ejemplo, la JEP sería como el quinto banco del país, si es que estaríamos uniendo ambos segmentos. ¿Cómo miras el tema del negocio financiero, hacia dónde está yendo? Por ejemplo, Ricardo, ¿estamos ya listos para un banco digital, por ejemplo? En otros países del mundo vemos que existen bancos digitales donde tienen menos costos, quizás hacen más eficiencia en las cosas, estamos con una transformación hacia la parte digital muy acelerada. Esto está siendo parte también del core de las empresas, de las personas, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos viendo estas tendencias, por así decirlo? Y este futuro, ¿hacia dónde va el sistema? O debería ir. Bueno, creo que estas son obviamente opiniones personales. Quizás tienen el apoyo de nuestra organización en la que estamos trabajando, pero en general tú ves que la tendencia del consumidor es la que dicta las tendencias de las industrias. En este caso, el comportamiento de los clientes
del sector financiero que están influenciados por tendencias de dispositivos digitales y porque otras industrias están altamente digitalizadas, obviamente la banca no puede quedar atrás y no ha quedado atrás. Es muy evidente el avance que hemos tenido la mayoría de bancos en el Ecuador hacia un proceso de digitalización donde estamos transformándonos obviamente para seguir ese cambio de comportamiento de los clientes. ¿Hacia dónde va? Obviamente también la tendencia y las mediciones que hemos hecho es que la crisis del COVID lo que ha hecho es acelerar importantemente este esfuerzo de transformación digital por obvias razones también. La restricción física de salir a la calle, el miedo del contagio, ha generado un gran impulso al uso de los dispositivos digitales, tanto las aplicaciones en los teléfonos celulares inteligentes como las aplicaciones de las páginas web que han sido utilizadas importantemente y porcentualmente crecientes en relación a las transacciones que se hacían en las agencias físicas. Entonces, este es un primer cambio importante. Esto viene y se viene acelerando hacia adelante. Luego quizás hay que separar dos mundos, el mundo financiero de las personas naturales y quizás de los empresarios pequeños y el mundo de las empresas comerciales más grandes. La banca tradicional, si bien se digitaliza para que pueda atender los dos sectores, el sector comercial siempre va a tener lo que nosotros le llamamos un esquema figital, entre físico y digital. ¿Por qué requiere el PHY, figital? Porque este es un esquema mixto en donde vas a tener que buscar digitalización dentro de lo físico para atender sectores que no son totalmente ambientes de lo más digital. El sector de personas y quizás empresarios y pequeñas empresas claramente están hoy beneficiadas por las aplicaciones digitales y las aplicaciones en página web y realmente el atender el servicio a estos clientes pues se complementa con las redes de mensajería, con el correo electrónico y las otras herramientas disponibles hoy para poder atender masivamente bajo este cambio de comportamiento. Bancos digitales podrían darse. El tema ecuatoriano es muy restrictivo en cuanto también a la regulación, ya lo mencionó Julio José, yo lo hice antes, la normativa ecuatoriana es arcaica y tiene realmente muchas restricciones desde todo punto de vista que tiene que evolucionar, ojalá, con el tiempo. Entonces, por ejemplo, un banco no puede ser dueño de otro banco. En los esfuerzos que tú tienes en España, en Argentina, en Colombia, en Perú, digamos, el banco tradicional, digamos, este caso Produbanco, en Colombia, puede aplicar para ser dueño de otro banco y ese banco sea enteramente digital. El Ecuador no puede porque esto está prohibido. Entonces, temas como estos son prácticos, eventualmente tienen que cambiar para que podamos transformarnos quizás en bancos tradicionales con esfuerzos digitales importantes. Hoy por hoy lo estamos haciendo vía productos, lo estamos haciendo vía servicios, de una manera muy importante y muy competitiva, porque las cosas que hace Produbanco hoy con su aplicación de teléfono no te quitan nada en comparación con un banco digital de afuera. Puedes hacer exactamente las mismas cosas, abrir una cuenta digital, mantener un saldo, hacer transferencias, tener una tarjeta de crédito, pedir un préstamo en línea, etcétera, todo con un onboarding digital y el manejo digital. Lo que no tienes quizás es la separación que pueda darse para que esto, pero eventualmente eso se podría dar. Ahora, no todos los bancos, llamémosle tradicionales, tienen que convertirse en bancos digitales.
justamente porque atrás de las canas están los años de experiencia, está la solvencia, está la confianza que existe en las instituciones y al revés, estas son las patrocinadoras de los bancos digitales más modernos que se enfocan a las poblaciones, a los segmentos de poblaciones que requieren ese tipo de servicio. Caso puntual, por ejemplo, España, el BBVA se mantiene como el gran BBVA que es y tiene un banco digital, propiedad del BBVA, con otra marca que está en el mercado netamente digital. El caso nuestro no es nuevo, desde hace ya, yo te digo, 5 o 6 años, nosotros tenemos un producto que se llama Cuenta B. Esta Cuenta B es el símil de un banco digital. Lo hicimos como cuenta, por eso te digo que hemos reemplazado, porque no podemos, bajo la estructura societaria del país para bancos, ser dueños de otro banco que hubiera sido, por ejemplo, este banco B. Pero B no le quita, B es realmente una infraestructura igual a cualquier banco digital. Comenzó hace ya 4 o 6 años en el Ecuador, tenemos miles de clientes, y luego estos clientes que también buscan otras necesidades, también son parte de la clientela del Produbanco tradicional, porque requieren otro tipo de apoyo en el lado empresarial, en el lado comercial. No sé si me explico, Ricardo. Yo creo que ha sido una grata y muy bien estructurada explicación, así es que te agradezco muchísimo porque tienen mucha experiencia en ese tema y por lo menos a mí me ha generado mucho valor. Espero que a todos los que nos acompañan de igual forma. Julio José, en el tema de la banca sostenible, que es un tema que no podemos dejar de lado. La banca sostenible, la banca alineada con un manejo que esté fincado en estos altísimos principios, comportamientos, hábitos que están enmarcados en la Agenda 2030 del Sistema de Naciones Unidas, en esta famosa agenda de los 17 ODS que tenemos que cumplir, donde están temas fundamentales, ¿no? Contribuir por un mejor planeta con la crisis climática, contribuir con un planeta y con una composición y una sociedad vista desde la diversidad, sin exclusiones, sin dejar a nadie atrás y sobre todo sin tampoco que existan sesgos y peor discriminaciones, cuestión tan importante ahora, los temas de hambre, de desigualdades, de equidad de género, ahora que pasábamos justo el día de la mujer del 8 de marzo, que yo digo es impresionante, pero todavía tenemos mucho que trabajar y transitar por ahí, lo que es construir ciudades sostenibles, etcétera, y lo que es un actor fundamental que es el sistema financiero. ¿Por qué digo que es fundamental? Porque es el que hace la intermediación de los recursos y es el que realmente tiene la obligación en un principio de colocar bien esos recursos, pero ahora tiene ese otro componente, de colocar bien, responsablemente y en empresas que sean sostenibles. ¿Cómo ves? Porque yo encuentro que hay algunos bancos, y te digo esto por la experiencia que he tenido de haber presidido 2 periodos del Pacto Global de Naciones Unidas, y veo que existen algunos bancos, un grupo de bancos que están, y entre esos no porque esté aquí Ricardo Cuesta, pero Promérica, un par de bancos más, etcétera, pero en general veo que hay pasos muy lentos. Esa es mi apreciación ya como sistema en conjunto. ¿Cuál es la opinión y cómo aceleramos ese proceso? O cómo estos jugadores interesantes como un Produbanco, un Banco de Guayaquil, por ahí Pichín está haciendo ciertas cosas, etcétera, promueven esto ya como una cultura en todo el sistema. Sí, mira, Ricardo, para atar los 2 temas de los que estaba comentando también, Ricardo, la innovación, ¿no es cierto?, la digitalización y el tema de sostenibilidad que tú me comentas. Nosotros tenemos una práctica en la Sobanca, que ahora la hemos dejado hacer por la pandemia, digamos, pero es todos los años cuando nos reunimos en nuestra asamblea bancaria anual,
traer uno o dos temas que son los que nos van a guiar hacia el futuro, digamos, ¿no? Y en la primera asamblea en la que yo pude participar en la Asociación de Bancos en el año 2016, trajimos dos temas de esa asamblea con los presidentes, ¿no? Estaba Ricardo y todos los presidentes de los bancos, ¿no es cierto? Y algunos invitados también de autoridades y demás. Y tratamos el tema del futuro digital de la banca, ¿no es cierto? Innovación bancaria y cómo acelerar ese proceso. Y el segundo elemento, finanzas verdes, como lo llamamos en ese momento, ¿no? Que ahora lo tenemos de un pagador de sostenibilidad. Esos dos elementos nos han guiado durante todos estos últimos años para fortalecer lo que ya hace la banca, ¿no es cierto? El riesgo tradicional, depósitos, créditos y demás, pero para llevarlos hacia el mundo de lo digital y al mundo de lo verde. En el tema de lo digital, solo te voy a complementar con un par de datos importantes del sistema, porque todos teníamos miedo también al inicio. Yo personalmente, como presidente de la Sobanca, no sabía si es que realmente todos los sistemas bancarios iban a lograr aguantar el traspaso gigantesco que íbamos a tener de lo físico hacia lo digital. Y aguantaron muy bien. Pero solo imagínense si es que no hubiesen servido, no hubiésemos tenido banca móvil, banca digital, banca electrónica, en momentos en los que no pudimos ni siquiera salir de la casa. Eso hubiese sido un caos total, ¿no? Una desconfianza, la gente nerviosa y demás. Bueno, las transacciones físicas cayeron en 39%, solamente en el peor periodo de la pandemia, que es el segundo trimestre del año pasado, y las digitales en ese momento aumentaron 26%. 26% digital y menos 39% en lo físico. Y en el resto del año, las transacciones con tarjetas de crédito online, solamente en Internet, crecieron en el 85%, Ricardo. Entonces, eso es bien interesante. Y atando con el concepto que dice Ricardo de lo digital y lo físico, no podemos olvidarnos de lo físico. Los corresponsales no bancarios, ¿no es cierto?, que son los que más han crecido en los últimos años, crecieron solo el año pasado en 6.500 corresponsales nuevos bancarios en todo el país. Es un crecimiento del 24%. Entonces, ahí está lo digital y ahí está lo físico. ¿Ya? Entonces, muy importante eso. Me paso al tema que tú me propones, el tema de la sostenibilidad. Muy importante. Creo sinceramente, Ricardo, que el Ecuador y el sistema bancario tiene un rol fundamental que jugar en este tema. La reconversión ambiental, la mitigación del cambio climático y llevarnos hacia un cambio, ¿no es cierto?, de los comportamientos, y creo que la banca tiene algo que hacer ahí. Y por eso es que en el año 2017 firmamos por primera vez con todos los bancos de la Sobanca el protocolo de finanzas sostenibles que nos daba un camino a seguir. Nos creaba, ¿no es cierto?, algunos compromisos propios, ¿no es cierto?, no impuestos por nadie, propios para ir caminando. Y el año pasado, en el Congreso Latinoamericano de Inclusión Financiera, el último que se hizo antes de la pandemia, en diciembre del año 2019, nos adherimos de forma masiva a los principios de banca responsable de Naciones Unidas. Entonces ahí tenemos dos mecanismos que nos van a ayudar a cumplir, ¿no es cierto?, metas con multilaterales y nos van a forzar a ir caminando por ese camino, digamos, de forma reiterativa, ¿no? Y creo que sí hay que acelerar. Creo que se ha hecho un gran trabajo del lado de los bancos. Ahora tenemos sistemas de evaluación ambiental, tenemos productos ambientales, tenemos cuentas verdes, tenemos una serie de servicios. ¿Qué nos falta, Ricardo? Nos falta la demanda. No es solo un tema de empujar ofertas hacia el mercado, sino que haya más productos verdes que podamos financiarlos. Ese match y ese empate nos está faltando. Y creo que hay que trabajar mucho más fuertemente, como tú bien lo dices, hace falta ir más rápido. Esa es una buena conclusión. Hay que fomentar esa demanda y para eso tenemos que juntarnos todos en una mayor educación sostenible de los empresarios y todos para que pueda existir este complemento, porque evidentemente, ¿qué hace la banca? Y para que exista también esa conciencia de que esto puede ser una cosa que apoya a todos. Por ahí abrimos algún producto que tiene este tipo de por decir, de cosas virtuosas en la estructuración del producto, en los hitos de ese mismo producto, pero no tienes quien te deposite en esa cuenta, etcétera, y ahí sí se vuelve un problema. Ricardo, y si me permites que creo que la participación de Ricardo Cuesta en este tema, yo te pediría que le pregunte a él, porque realmente ProBanco está haciendo un trabajo muy interesante. A eso iba justamente. Quería tu complemento, Ricardo, para que nos orientes un poquito más cómo está la estructuración, porque ustedes ya han emprendido un camino con fuerza en este tema y cómo estás viendo los resultados de esto. Y después de eso solo terminamos con una breve reflexión porque ya nos tenemos que desconectar.
Con respecto al tema de las vacunas, que no podemos dejar de lado, y ahí la inmunización de la gente para podernos reactivar, que va a ser un tema muy importante que quisiera tener su visión después. Pero Ricardo, concluyamos esto de la sostenibilidad para este paso a esta reflexión final. Bueno, este tema para nosotros particularmente, Produbanco y Grupo Promérica también, eh, es un tema estratégico, es un tema del mediano y de largo plazo. Ya no es solamente una idea o un enunciado como lo venimos eh, mostrando, digamos, con las cosas que hemos hecho interno y externo. Eh, ¿Por qué estratégico? Porque sin planeta no hay negocios. Y por eso que a largo plazo lo que tenemos que ver definitivamente es que exista y subsista el planeta para que existan los negocios. ¿Cómo protegemos eso? Y esa es la pregunta quizás de todos el sector privado y todos los empresarios, es ¿qué puedo yo hacer para apoyar esta idea? ¿Qué puedo yo hacer, eh, digamos, para entender qué significa el Acuerdo Climático de París? ¿Qué significa el Pacto Global de las Naciones Unidas y sus ODS? ¿Qué significa los principios de banca responsable? Y definitivamente enmarcarse y cada uno tratar de generar su pedacito dentro de esto, porque eso es un trabajo de todos. Un tema importante que lo discutíamos recién en un foro netamente sobre el tema es que tendemos todavía a pensar, y esto me apena mucho aquí en el Ecuador, de que aquí no nos pasa nada, que estamos lejos de los problemas del Polo Norte, que estamos lejos de los problemas de Europa, que estamos lejos de los grandes problemas del calentamiento, etcétera, y aquí no nos pasa nada. Pero esa visión muy equivocada de algunos ecuatorianos es justamente la que nos lleva a temas que deberíamos saber. Por ejemplo, el Ecuador, comparativamente dentro de Latinoamérica, es uno de los países donde menor atención se está dando a estos temas y definitivamente por nuestra situación geográfica podría ser uno de los países más impactados de Latinoamérica. En el lado de la costa, en el lado de la cordillera y en el lado de la Amazonía, porque además recogemos estos tres microclimas dentro de un país y un territorio pequeño que nos van a generar entonces el incremento del nivel del mar, el incremento de la temperatura, tanto en la costa como en el oriente, y el incremento de las lluvias que te llevan a las inundaciones y a otros efectos importantes. Entonces, esto en términos generales. Lo que estamos haciendo, y esto ya en una forma muy práctica, hemos avanzado muchísimo, lo mencionó Julio José, en el sistema de análisis de riesgos sociales y ambientales. Este es un sistema que usa los estándares establecidos por las multilaterales más grandes del mundo, la IFC, que es la líder en esto, y estos estándares son con los cuales nosotros hoy en Produbanco hemos analizado nuestra cartera de crédito. Entonces, cuando tú llevas una propuesta de crédito al comité de crédito del directorio, tú llevas el análisis tradicional de los riesgos tradicionales de liquidez, de solvencia, de pago, de garantías, pero también llevas el análisis socioambiental de esa propuesta, de ese cliente, donde analizas el impacto de ese cliente, dicho de otra palabra, del crédito que está dando el banco a ese cliente, ese impacto positivo o negativo, para buscar cómo le vas a ayudar al cliente para que reduzca el impacto en el ambiente. Entonces, tú estableces brechas y estableces caminos para que el cliente diga, ok, yo entiendo mi impacto y mi huella y qué voy a hacer para reducirla en el tiempo. Y ahí trabajamos en conjunto
tanto con ya los técnicos propios de Produbanco como con la asesoría de los técnicos de las multilaterales que nos apoyan para lograr que ese cliente en el tiempo más corto, primero firma un acuerdo de sostenibilidad que es parte de la propuesta y la aprobación del crédito, y luego se compromete con ese acuerdo a reducir la brecha en el tiempo. Este es el trabajo de la banca y este es el trabajo de la banca que mundialmente tiene que irse acelerando para que entonces, como agentes de cambio, lo que vamos a buscar es que los créditos que otorgamos no sigan incrementando el problema de la crisis del calentamiento global o otros, sino más bien empiecen a disminuir. Y con compromisos muy importantes, porque también somos firmantes de los principios de banca responsable de las Naciones Unidas, que cada año tenemos que hacer la evaluación. Y esta evaluación que hacemos de nuestro portafolio no es la del banco, es la del banco con su portafolio de crédito. La tenemos que ir reportando año a año con la mejoría y los pasos dentro de las dos grandes paraguas que existen. Es el Acuerdo de París y cómo lograr que el calentamiento no pase de los 2 grados que estamos buscando a nivel mundial a partir del año 2030, que ojalá que sea menos, que no se caliente. Sí, claro, bueno, el KPI, el ambition de que se ha impuesto la ONU es 1.5 grados Celsius. Claro, Que no ojalá más. sea el 1.5. Ojalá pudiera ser. Ojalá no sea. Vamos bien en el tema, lamentablemente, pero agradezco muchísimo ese compromiso y esa explicación, Ricardo. Terminamos, vamos a poner una encuesta a la derecha. Siempre es importante recibir el feedback de qué les ha parecido este espacio que hemos compartido el día de hoy con ustedes. Vamos con Julio José, terminamos después con Ricardo, una apreciación breve del proceso de vacunación, inmunización, porque eso va a influir en todo. No va a haber recuperación si no le damos celeridad y tal vez alguna buena idea, si es que la tienen, sobre ese aspecto. Por favor, Julio José, y luego terminamos con Ricardo. Sí, Ricardo, si es que tú haces y pones en un eje rápido, ¿no es cierto?, el tema de vacunación, ¿no? El Ecuador es la está prioridad. Sí, claro, es la prioridad para poder recuperarnos, es evidente, pero yo te quería poner un eje doble, digamos, ¿no es cierto? Es decir, en términos de vacunación y en términos de recuperación económica, el Ecuador está entre la parte más baja de toda América Latina. Nos va a tomar recuperarnos, ¿no es cierto?, en la economía, sin nada más que hagamos, alrededor de 3 a 4 años, mientras que el promedio de América Latina es bastante más bajo, ¿no? Está en 1 año y medio. Y por el lado del proceso de vacunación, también estamos en la parte baja de América Latina. Entonces, eso tenemos que cambiarlo, tenemos que acelerarlo. Coincidentalmente, ya te comentará Ricardo, pero el día de ayer en nuestro directorio de Asobanca comentamos sobre este tema. Y tenemos que estar del lado del sector privado también atentos para que en el proceso podamos participar. Yo creo que hay grandes empresas, corporaciones que estarían dispuestas a poder apoyar y financiar buena parte de esa traída de vacunas si es que se nos lo permite. Entonces, los gobiernos organizan el tema, la logística ya de entrega y puede ser organizada entre lo público, lo privado e incluso la academia, pero no podemos seguir en este proceso a la velocidad a la que estamos. Realmente la recuperación económica depende de la salud y no se puede separar la una de la otra. Yo creería que lo interesante sería que el Estado sea el que evidentemente mejore su gestión en todo lo que se requiere a llegar a las negociaciones pertinentes para acelerar esto de una forma decidida, el poner el tema de la vacunación y de toda la cadena logística y todo seguramente en el sector privado para que sea más eficiente, y evidentemente me sumo a tus palabras y a las que han tratado en el directorio de ayer de poder poner el hombro todos para buscar ese financiamiento que a todos nos conviene. Ricardo Cuesta, terminamos contigo este panel, no sin antes agradecerles. Para mí ha sido un verdadero privilegio, me siento muy honrado de haber podido conversar y haber tocado temas que creo que se le ha puesto muchas cifras y se ha analizado con mucha seriedad los temas. Ricardo, terminamos con. Bueno, igualmente muchas gracias a ti. El acompañamiento de Julio José de primera. No hay mucho más que decir. Creo que ya el tema de las vacunas es claro.
sin un proceso de vacunación no hay reactivación. Y sin esa reactivación, pues obviamente seguiremos en el mismo andar que tuvimos en el año 20, con dificultades obviamente en muchos sentidos. Yo creo que mientras más pronto logramos esta cooperación entre el sector privado, el sector público, quizás las alcaldías y demás que están buscando involucrarse, pues todos tenemos que juntar el hombro, tener un ordenamiento adecuado para que la vacunación llegue a todos en un esquema que sea prioritario, decidido quizás por las autoridades, pero que todos tengan la misma facilidad de hacerlo. Y sin eso, estamos hablando de todo un año 21 complejo, y que ojalá no sea así, y agregar el tema complicado de un proceso electoral, un proceso complicado de reactivación económica, estaríamos en condiciones no aptas para el año 21. Bueno, yo termino despidiéndome, agradeciendo a los dos auspiciantes, tanto a Zurich Seguros como al Banco del Austro, agradeciendo a mis dos invitados de excepción para estas ponencias y evidentemente a los cientos de personas que han estado conectados por medio de la plataforma y también por medio de Facebook y las otras redes sociales en las cuales pueden ver estas intervenciones. Así es que decirles que nos toca un proceso electoral de por medio. Luego uno tiene que tener claras cuáles son las visiones. Son visiones distintas, respetables. Yo creo que el respeto es fundamental. Los ecuatorianos tenemos derecho a elegir, pero luego no tenemos derecho a quejarnos si es que elegimos una visión que evidentemente luego no nos guste. Así es que hasta una próxima ocasión. Ricardo y Julio José y a todo mi equipo también muchísimas gracias. Siendo las 10:30 en punto, nos despedimos de ustedes. Hasta una próxima. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Julio un gusto. José. Hasta luego. Chao, Ricardo. Chao, Ricardo. Hasta luego, Julio José. Chao, gracias.